Gracias, gracias, gracias. Cosas como ver, hablar, estudiar, criticar y hacer cine o cualquier otra arte residen directamente en una mayor o menor medida en un privilegio profundamente arraigado en un arcaico y podrido sistema capitalista que no le interesa algo que no tenga como consecuencia un beneficio para sí mismo y para los mismos parásitos que lo llevan conformando, impulsando y manteniendo durante todo este tiempo. No todo el mundo tiene que hacer arte, pero todo el mundo tendría que poder hacerlo si así lo quisiera. No solo unos cuantos que llevan pintando, escribiendo, actuando, esculpiendo, tocando, bailando y contando las mismas historias de una minoría sumamente favorecida por siglos y que claramente no representa a todo ese otro mundo que nunca ha tenido la oportunidad de verse reflejado en esta extensión natural del ser humano, como lo es el arte. Discursos como el echaleganismo, el trabajo duro y el perseguir tus sueños han sido declamados por personas que empezaron esta carrera que llamamos vida a 1 kilómetro de llegar a la meta, y por lo tanto le echaron ganas, trabajaron duro y persiguieron sus sueños durante 1 solo kilómetro antes de lograr lo que querían. Y sí, su esfuerzo para correr ese kilómetro evidentemente existe, pero evidentemente también no es el mismo esfuerzo que haremos todos los que no empezamos a 1 kilómetro de ganar la carrera. La gran mayoría empezamos desde el cero, y muchos otros quizá ni siquiera tienen la posibilidad de correr la carrera. Así que cuando descubrimos el enorme engaño que hay detrás de este tipo de discursos, nos damos cuenta que lejos de ayudarnos a llegar a la meta, solo nos recuerdan que no importa qué tantas ganas le echemos y qué tan duro trabajemos, al final de nada de eso depende que logremos alcanzar lo que soñamos. Y no me malentiendan, mi intención no es caer ni en un derrotismo y negatividad absoluta donde no vale la pena hacer nada porque todo está demasiado jodido, ni tampoco quiero caer en una de estas críticas, en mi opinión, banales y oportunistas, pero muy populares y celebradas hoy en día en redes sociales hacia el privilegio, las cuales solo tienen como resultado una buena cantidad de likes, una creencia falsa de que esta crítica hecha a través de un tuit de 280 caracteres provocará un cambio, y lo más triste, una marcada división social que solo vuelve más grande y fuerte al verdadero tumor de donde nace la problemática del privilegio y en realidad todas las problemáticas que tienen infectada a la sociedad en la actualidad. Supongo que todos sabemos cuál es este tumor al que me refiero, ¿no? Capitalismo. En realidad, mi intención es tratar de combatir, y esta es la palabra clave. Combatir con todas mis fuerzas este latente pesimismo que yo, y que estoy seguro que muchísimas personas más, sienten todos los días de su vida ante el funcionamiento cancerígeno de este sistema en el que vivimos. Uno que nos asfixia, nos deja sin oportunidades, nos quita nuestro tiempo, nos aplasta los sueños, nos aniquila el alma y finalmente nos quita nuestra humanidad y nos vuelve máquinas desechables. Y es que a pesar de que existen muy contadas excepciones de personas que empiezan desde cero y aún así logran llegar a la meta, la verdad es que la gran mayoría no formamos parte ni de la minoría favorecida que empieza a 1 kilómetro de lograrlo, ni de esa otra minoría extraordinaria aún más pequeña que logra sobresalir a pesar de haber empezado en el kilómetro cero. Entonces, ante una realidad tan desigual y desalentadora, me pregunto, ¿cómo no rendirnos y seguir adelante, aún sabiendo que todo lo que nos dijeron sobre echarle ganas y trabajar duro para volver realidad nuestros sueños es una mentira? Bueno, con esta pregunta es como vuelvo al tema principal con el que empecé este monólogo, el arte, y más específicamente, el cine. Hace 5 años me enamoré del cine y decidí que era lo que quería hacer toda mi vida. Y a pesar de que fue un salvaje y rotundo enamoramiento, no era ingenuo. Sabía que este camino que estaba eligiendo no era un camino fácil, pero a pesar de que era consciente de la dificultad que implicaba, se puede decir que era optimista. Estaba lleno de entusiasmo y esperanza de algún día poder lograrlo. Entonces pasaron 5 años y ese optimismo se topó con una realidad donde no solo no era suficiente, sino que poco a poco al ver cómo funcionaban las cosas y ver que este mundo del cine era un club sumamente exclusivo y elitista a la hora de querer formar parte de él,
todo ese optimismo se comenzó a transformar en mucha frustración, insatisfacción y tristeza que me hacía sentir que mi trabajo no era suficiente, hasta llegar al punto de que hace unos meses sentí que ya no quería intentarlo más. Me encontraba escribiendo un guión para un nuevo cortometraje. Obviamente no escribía el guión en mi máquina de escribir, lo hacía en mi computadora, pero para efectos de mejorar la estética de esta historia, haremos de cuenta que escribía en mi máquina de escribir. Escribí durante meses. Y después de muchas ideas y borradores que terminaron amontonadas en la basura, logré terminar un guión. Eran hojas y hojas, palabras y palabras en las que había invertido todo mi tiempo durante estos meses, y al ver el resultado final, fue muy triste darme cuenta que este guión era basura igual que todos los otros amontonados en mi bote de basura. La única diferencia era que esta basura había decidido terminarla por alguna estúpida razón o esperanza de que podía salvarla al final. Y lo peor es que al ser basura este guión, no tenía el más mínimo interés por filmarlo. Y no filmarlo significaba que había trabajado para nada y que todos estos meses habían sido tiempo perdido, donde lo único que había conseguido eran un montón de hojas llenas de palabras vacías que no decían ni hacían sentir nada. Entonces me invadió una sensación de estar terriblemente alejado de la idea del artista, o mejor dicho, del cineasta que soñaba que quería ser. Y pensé, tal vez me equivoqué, tal vez no sirvo para esto. Pero claro que el hecho de que hoy esté aquí frente a todos ustedes recitando tranquilamente un montón de pensamientos fatalistas y deprimentes es el más claro spoiler de que las cosas no terminaron ahí. Comenzaron a pasar los días y mientras yo me estaba familiarizando con la idea de que no servía para esto y de que ya no quería intentarlo más, al mismo tiempo empezaron a pasar cosas que parecían haber estado escritas para suceder justo en el momento que las necesitaba. Algunas personas ven este tipo de cosas como un milagro, una señal, pero lamentablemente yo carezco de este pensamiento mágico, y para mí la gran mayoría de cosas que suceden en mi vida no son más que obra del azar, obra de recibir un bien colocado golpe de suerte. Entre algunas de estas cosas, me invitaron a participar por primera vez en la realización de cortometrajes que estaban más cerca de hacer cine de una manera mucho más formal y profesional que todo lo que yo había hecho hasta ese momento. Y al estar ahí formando parte de algo que había deseado desde hace mucho tiempo, fue muy bonito poder ver todo el tiempo, trabajo y organización que había detrás de estos proyectos. También poder coincidir con personas que transpiraban a cada instante su amor y ganas de hacer cine, y sobre todo, saber que todos los días de llamado iba a estar rodeado de cámaras, luces y momentos mágicos donde las palabras del guión se volvían realidad. Luego, el Stop Motion Film Festival, donde mi cortometraje Once Upon a Time in New York había sido parte de su selección oficial en 2021, me invitó a una entrevista en su programa Entre Frames, donde me preguntaron sobre mi proceso creativo y sobre todo el trabajo que había realizado hasta ese momento. Nunca me habían entrevistado y nunca creí que alguien querría entrevistarme, y mucho menos iba a creer que mi primera entrevista iba a ser para un festival de cine. Y gracias a esta entrevista, la directora del Festival de Cine Infantil Churumbela se fijó en mi trabajo y me invitó a dar un taller de stop motion en el marco del festival. Y asimismo, como nunca imaginé que alguien querría entrevistarme por mi trabajo, tampoco nunca imaginé que alguien me contrataría para enseñar y compartir lo que yo hacía, y mucho menos que esta primera oportunidad iba a ser, al igual que la entrevista, en un festival de cine. Pero esta no fue mi única participación en el Festival de Cine Infantil Churumbela, ya que además de invitarme a dar el taller, proyectaron en la sala de cine del Faro Aragón mi cortometraje Once Upon a Time in New York,
Esta era la primera vez que veía uno de mis trabajos en una pantalla grande, y al estar ahí, solo sentía que me iba a explotar el corazón. Las cosas parecían marchar mejor que nunca, tanto para mi trabajo artístico y creativo que había hecho antes de sentir que ya no servía para esto, tanto como para mi trabajo de videógrafo que me permitía financiar el otro, ya que fue en este tiempo donde todas las cosas que había aprendido a hacer con mi cámara durante estos años comenzaron a rendir sus frutos y nos empezaron a contratar a mi amigo y socio con el que he trabajado desde el inicio para hacer todo tipo de trabajos. Literalmente decíamos sí a cualquier cosa que involucrara grabar algo con nuestra cámara. Hicimos trabajos de cobertura de eventos sociales, empresariales, políticos y deportivos. Grabamos comerciales, entrevistas, contenido para redes sociales y hasta hicimos un stop motion para una cuentacuentos. Estábamos trabajando mucho y ganando dinero gracias a lo que hacíamos con nuestras cámaras. Y hablando de dinero, llegó una oportunidad en la que fracasé, pero paradójicamente terminé ganando todo. Como ya les dije, llevaba un buen rato que había dejado de escribir y grabar nuevos proyectos. Simplemente tenía miedo de volver a intentarlo y volver a encontrarme con un resultado que no me gustara después de tanto trabajo. Pero de pronto llegó una oportunidad que llamó mi atención. Un concurso de mi ciudad llamado Mi Viaje en Transporte Público. El chiste del concurso era grabar un cortometraje y contar una historia que sucediera en algunos de los medios de transporte que hay en la Ciudad de México, y los ganadores del concurso se llevarían premios económicos bastante llamativos. Así que espero que se entienda que lo primero que llamó mi atención no fue la parte creativa y artística de hacer un cortometraje, sino la parte mercenaria. Yo solo veía un concurso donde podía ganar dinero haciendo lo que hacía todos los días, que era grabar con mi cámara. Entonces me puse manos a la obra a pensar en una idea que me permitiera ganar cualquiera de los premios, pero para mi sorpresa, esta motivación tan superficial de solo crear algo para ganar dinero, muy pronto se fue desvaneciendo hasta el punto de que el concurso y el premio ya no me importaban. La inspiración me había visitado nuevamente y después de mucho tiempo tenía una idea que me emocionaba. Y así fue como nació mi cortometraje llamado Revolución. Y cuando no ganó absolutamente nada en el concurso, pero llegó a casi 30,000 vistas en mi canal de YouTube en menos de una semana y fue parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine Mínimo, donde fue proyectado en el Autocinema Coyote en una pantalla enorme frente a una sala llena, o mejor dicho, un autocinema lleno, me di cuenta que perdiendo lo había ganado todo. Y es que al estar ese día en el autocinema viendo cómo un trabajo del que me sentía profundamente orgulloso por primera vez era proyectado en una pantalla de cine frente a un gran público, me di cuenta que estaba cumpliendo un sueño que en algún momento me pareció imposible alcanzar. Y lo que más me llenaba de alegría era que este trabajo lo había hecho de la misma manera como había hecho todos mis trabajos de YouTube, como podía y con lo que tenía. Revolución fue grabado completamente con mi celular, con mis amigos como actores, de manera clandestina en las instalaciones del metro y hecho por la única razón que siempre me debió importar, por amor. Entonces entendí que tenía razón hace unos meses que mi bote de basura se llenó de guiones fallidos y que no dejaba de repetirme que no servía para esto. Era verdad, yo no servía para eso. No servía para ese cine que me estaba forzando a hacer y al cual quería desesperadamente pertenecer. Y mientras más me aferraba a querer ser parte de algo por el simple hecho de ser y hacer lo que todos los demás que pertenecían a ese mundo eran y hacían, más me alejaba de lo que inicialmente me había hecho enamorarme del cine. Un gran cineasta alguna vez dijo: por un cine menos perfecto, pero más libre. Y justo esto es lo que me había hecho que me enamorara de esta arte. No su perfección, sino su libertad. Una capaz de crear nuevas ideas, nuevas preguntas, nuevos mundos. El cine nos libera, no para escaparnos ni perdernos de la vida, sino para encontrarnos y sentirnos parte de ella. Entonces me di cuenta que el fracaso de mi trabajo en los últimos meses venía de haber sacrificado la libertad que al hacerlo sentía, con tal de buscar en él una perfección que no tenía. Pero al estar parado frente a esa enorme pantalla del autocinema viendo mi cortometraje Revolución, después de mucho tiempo me volví a sentir parte de algo.
Algo que quizá no era grande, o mucho, o perfecto, pero era algo mío, y ya era buena hora de que me sintiera parte de ese algo, en lugar de estar buscando los algos de alguien más. Pero, ¿por dónde empezar cuando ese algo parecía haber terminado? Bueno, me pareció que el lugar ideal para empezar de nuevo era por el final, por mi fallido guión. Así que empecé a escribir, pero no lo hice desde esa banalidad y superficialidad que lo había hecho meses atrás con tal de pertenecer y cumplir las expectativas de algo que era ajeno a mí. No, empecé a escribir desde mis heridas, mis preguntas, mis miedos y sobre todo desde mis imperfecciones, porque ha sido el arte imperfecto el que siempre me ha hecho sentir acompañado y reflejado en mi andar por esta vida. Y conforme fui avanzando, me di cuenta de que este trabajo nacido de la imperfección tenía que construirse a través de la primera forma que me ayudó a lidiar con mis imperfecciones y carencias, la animación stop motion, ya que cuando empecé con todo este viaje, a pesar de yo no saber absolutamente nada de esta técnica de animación, fue su manera tan empírica y artesanal de ser entendida que el stop motion fue mi gran amigo y la forma más perfecta para volver realidad todas mis ideas imperfectas que habrían sido imposibles de materializar sin él. Hace unos meses, estaba seguro de que no volvería a escribir ni grabar nada otra vez. Y hoy, estoy aquí frente a todos ustedes después de terminar el guión del proyecto más importante y emocionante de mi vida hasta ahora. Y la única razón de hoy estar aquí aburriéndolos con todas estas palabras no es ni para quejarme o señalar el privilegio que todos sabemos que existe. Ese tipo de discursos sobran en redes sociales. Tampoco estoy aquí para dar una solución al putrefacto sistema en el que vivimos. Muchas personas realmente brillantes y preparadas lo han intentado y ni ellas han podido. Y mucho menos vengo a motivarlos e inspirarlos a lograr sus sueños, porque como espero haber dejado claro, ese tipo de discursos solo son mentiras que nos han contado para hacernos creer que todos podemos lograr lo que queremos. No, como les dije al inicio, la única razón de este monólogo es volver la acción de combatir una de las virtudes más importantes en estos tiempos donde el pesimismo nos arrebata todos los días la emoción de estar aquí. No tenemos opción, debemos combatir. Combatir, recibir golpes, caer, levantarnos, seguir peleando, recibir más golpes, volver a caer y volver a levantarnos a pesar de saber que al igual que Sísifo, este sistema nos hará permanecer en este ciclo infinito donde aunque la cima se vea cerca, siempre o la mayoría de veces caeremos antes de llegar a ella. Y es por eso por lo que tal vez deberíamos cambiar el enfoque y dejar de anhelar la cima que nos han prometido y empezar a anhelar la lucha que es lo que realmente le da a nuestra vida un sentido. Yo ya dejé de anhelar victorias. Ya dejé de buscar lograr cosas. Mi sueño ya no se encuentra cruzando una meta. Está aquí conmigo, acompañándome, rompiéndome, cambiándome, enseñándome y sobre todo, luchando conmigo todos los días. Todo el cine que he visto durante los últimos años y que seguiré viendo siempre, ya no es el cine que sueño hacer algún día. Quiero hacer cine, pero quiero hacer mi cine, uno imperfecto, libre y donde haya espacio para todos los que lo quieran hacer. Porque el arte no es de unos cuantos. El arte vive en cada uno de nosotros. Algunos lo ven, otros lo estudian y otros lo hacen. Pero absolutamente todos nos sentimos salvados, reflejados y acompañados por él. Así que lo único que yo espero es poder seguir combatiendo con todas mis fuerzas durante toda esta carrera que llamamos vida, para pasar cada día de ella haciendo cine o muriendo en el intento. Muchas gracias.